Bueno, como nos acabamos de enterar que muchos no sabemos ni escribir ni leer, seguramente tampoco sabemos qué es una nota informativa. Así que en este contenido multimedia, mi equipo y yo vamos a tratar de hacerles ver y cómo hacer una nota informativa. Para este trabajo audiovisual entrevistamos a dos docentes, las cuales dan clases dentro de la FES. Una de ellas es... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Laura González Zambrano. Soy profesora de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Eh, Soy licenciada egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en Comunicación y Periodismo, maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y actualmente estoy cursando el doctorado también en Filosofía de la Ciencia en el campo de Comunicación de la Ciencia. Un poco de mi trayectoria, he trabajado en algunos periódicos como el Diario de México, he trabajado en comunicación interna generando contenidos en Telmex, en Teléfonos de México. También me he desempeñado como fotógrafa y formé parte también del grupo de periodistas de comunicación social aquí en la FES Aragón. Y la otra es... Mi nombre es María del Carmen Leal Hernández, soy académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón con una antigüedad docente de 30 años. Mi labor académica y profesional ha sido tanto al exterior de la facultad como al interior. Al exterior he trabajado en varias dependencias en donde me he dedicado al departamento de redacción, realizando notas informativas, géneros periodísticos que produzcan la información de la misma organización. Dentro de la institución he trabajado independientemente de la academia, he trabajado en diferentes departamentos en donde he apoyado con esta construcción de la redacción, trabajo editorial, construcción de lineamientos, de códigos para materiales y pues etcétera, etcétera, y así como la asignación de algunas materias en la carrera en diferentes semestres. Sin más que decir, continuamos. La nota informativa es el género periodístico por excelencia. Consiste en un escrito que permite informar a los lectores acerca de un suceso que sea de interés público. Debe ser veraz, objetiva, precisa, breve y sencilla. Hablemos un poco sobre la evolución de la nota informativa. La humanidad ha tenido la necesidad de transmitir información antes incluso de que existiera el concepto de periodismo. Prueba de ello lo podemos encontrar en la antigua Roma con el Acta Diurna. Eran tablones de piedra o madera en los que grababan información sobre eventos políticos, ejecuciones u otros asuntos de interés. Por otro lado, en la Edad Media, los juglares y pregoneros jugaban un papel importante al combinar la transmisión de información con entretenimiento viajando de un pueblo a otro. Sin embargo, no es hasta la llegada de la imprenta que comienza a formarse lo que hoy llamamos nota informativa. En los inicios del periodismo impreso, no existía una técnica periodística depurada. La información se escribía bajo una estructura literaria y lineal. En esta se narraban los hechos tal cual sucedían en el tiempo, principio, nudo, desenlace. El problema de esto radicaba en que el dato más importante solía estar en el último párrafo. Si el lector no terminaba el texto, no se enteraba de la noticia. En cuanto a su estilo, solía ser denso, subjetivo, mezclando opiniones personales del autor. En el siglo XIX, donde ocurren dos grandes hechos que cambiarían la estructura de la nota. El nacimiento de las primeras agencias de noticias que necesitaban enviar información pura a diferentes periódicos, eliminando así el estilo literario y personal para dar paso a un estilo más neutro. Y la invención del telégrafo, siendo el factor tecnológico determinante. Como el envío de mensajes por telégrafo era costoso y las líneas podían cortarse en cualquier momento, los reporteros aprendieron a poner lo más importante en las primeras líneas, naciendo así la estructura de la pirámide invertida. Con el nacimiento de la pirámide invertida, también se estandariza el lead o entradilla, que debía responder a las preguntas básicas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué. Hoy en día, la nota informativa ha vivido su evolución más radical debido al Internet. Pasamos de un cierre de edición al tiempo real. Ya no se espera el periódico de mañana. La nota se publica segundos después de ocurrido el hecho. De igual forma, la manera de escribir los titulares de las notas también cambió. Esto ya no se hace solo para informar al lector, sino también para explotar al máximo el algoritmo de Internet. A esto se le llama optimización de motores de búsqueda. Podemos concluir que, aunque los canales han pasado del papel a la pantalla táctil, la esencia de la nota informativa sigue siendo la misma: servir como un espejo de la realidad. A pesar de la evolución tecnológica, la ética de la veracidad y la búsqueda de la objetividad siguen siendo sus pilares fundamentales.
Creo que una pieza fundamental para escribir una buena nota es la investigación. Sabemos que la nota es inmediatez, y eso resta un poquito para tener tiempo para hacer investigación. Pero creo que es una práctica, como lo comentaba, que tenemos que empezar a retomar en las salas de redacción. El hecho de acercarse también a la gente, creo que eso es fundamental para obtener información. Ahora yo lo platico con los estudiantes, lo he platicado con colegas, que ahora la información que se está generando en los medios ya no tiene que seguir siendo estas fuentes o esta manera de redactar desde nuestro escritorio. Creo que se está perdiendo ese trabajo de hacer periodismo de calle y que creo que es fundamental escuchar y acercarse a la gente. Para mí creo que esa sería la clave para escribir una buena nota, que el periodista salga, que sea de este periodista a pie, ¿no? Como decimos, que haga esa labor de salir a la calle, de escuchar a la gente, de estar en el hecho mismo, y creo que eso también cambiará mucho la perspectiva de cómo se abordan cierto tipo de temas. Cuando tenemos un poquito más de tiempo, ¿no?, para hacer cierto tipo de notas, acercarse a otro tipo de fuentes, a especialistas, a tener la oportunidad también de leer otro tipo de textos, como por ejemplo artículos especializados. Eso funciona muchísimo para generar unas notas de mejor calidad y que de cierta manera le permitan al periodista tener todas estas herramientas de conocimiento para que lo pueda transmitir posteriormente a la población y cubrir esto que comentaba, esta red. Verlo creo que también en este sentido de la responsabilidad social que implica hacer periodismo en nuestro país. Bueno, ahora hablaremos sobre la clasificación de la nota informativa. Las notas informativas se clasifican principalmente en imprevistas y previsibles, y cada una tiene subdivisiones que explicaré a continuación. Primero hablaremos de las imprevistas. Son aquellas que surgen de manera inesperada y se caracterizan por el elemento sorpresa, es decir, ocurren sin previo aviso. Algunos ejemplos son accidentes, catástrofes o fallecimientos repentinos. Estas notas se dividen en dos tipos. Primero, las simples, ya que son noticias directas que el redactor constata personalmente. No requieren muchos antecedentes ni conocimientos especializados, y son la base informativa de los medios de comunicación porque aparecen con frecuencia en distintas secciones. Por otro lado están las complejas. A diferencia de las simples, estas requieren mayor explicación y conocimientos especializados del periodista. Es aquí donde entran temas como la economía, la política o el deporte de alto rendimiento. En estos casos, el redactor necesita comprender el texto y los antecedentes para explicar bien la noticia. Ahora pasamos a las previsibles. Son aquellas que ya han sido anunciadas con anticipación y sabemos que ocurrirán. Además, se espera que tengan impacto noticioso. Algunos ejemplos son ceremonias oficiales, huelgas, fechas conmemorativas o eventos programados. Muchas veces estos eventos son informados previamente a los medios por instituciones gubernamentales o empresas. Estas notas también se subdividen en dos tipos. Primero, las vigentes. Son aquellas que por su importancia pueden generar información durante varios días. Por ejemplo, elecciones municipales o procesos judiciales importantes. Se les da seguimiento constante porque surgen nuevos hechos relacionados con la noticia principal. Por otro lado están las recurrentes. Son aquellas que se repiten en fechas específicas o por su trascendencia histórica. Algunos ejemplos son los días festivos, como en el caso de Semana Santa o el Día de la Independencia. Cada año vuelven a ser noticia ya que tienen nuevos datos o enfoques. Les vamos a hablar sobre la estructura y la redacción en la nota informativa. Escribir una nota informativa es el arte de contar lo más importante de la forma más rápida y clara posible. La estructura, la ya bien conocida pirámide invertida, que es la clave de la nota informativa. La pirámide invertida, que es una entrada en donde se trata de manejar la mayoría de los elementos para mantener informado al lector, ¿no? A quien nos está consumiendo.
y no sabemos qué elementos podríamos colocar para llamar la atención y empezarlos a trabajar. Las partes de la nota son el epígrafe, es una frase corta que precede al título y contextualiza. Esta puede ser opcional. Titular es el gancho, debe ser directo, en voz activa y resumir la noticia en una frase. Bajada o subtítulo, esta es la que amplía un poco el título sin entrar en detalles. El lead o la entradilla, que técnicamente es el primer párrafo, esta a continuación se lo vamos a explicar de una mejor forma, pero es en la cual se responden las 6 preguntas básicas. ¿Quién? Protagonista. ¿Qué? El suceso. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Dónde? El lugar. Y cómo las circunstancias y el por qué o para qué. La causa o el propósito. Después sigue el cuerpo de la noticia, donde se desarrollan los detalles, incluye cifras, antecedentes y declaraciones. Todo esto en citas textuales. Y por último sería el cierre o el remate, que es un dato secundario o una proyección a futuro que concluye el texto. La entrada periodística es un elemento clave en la redacción de una noticia o nota de prensa. Es el primer párrafo que complementa al titular y establece el interés del lector hacia la información. Se utiliza la técnica de la pirámide invertida para ordenar los hechos más importantes al inicio y los menos importantes al final. Es importante que la entradilla contenga algunos elementos clave de la noticia, pero no todos, ya que su objetivo es captar la atención del lector y preparar el terreno para que quiera seguir leyendo. Los periodistas solían responder en el lead a las 6 preguntas básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? Y ¿por qué? Esta práctica cayó en desuso porque las oraciones eran muy largas y complejas. Hoy basta responder 2 o 3 preguntas del hecho informativo. Usamos la pregunta ¿qué? Cuando el acontecimiento goza de mayor trascendencia. Es el inicio más común en los textos periodísticos. ¿Quién? Cuando el protagonista del hecho es prominente y justifica la noticia. ¿Cuándo? Fecha en la cual se llevaron a cabo los acontecimientos de la nota. ¿Cómo? Cuando lo más importante es explicar la forma en que se produjo el hecho, con detalles que aporten contexto. ¿Dónde? Cuando el interés se centra en el lugar de los hechos. ¿Y por qué? Cuando se necesita explicar la causa o razón de lo ocurrido para entender mejor el caso. En este sentido, creo que el periodismo también se ha ido transformando. Ahora ha permitido ser un tanto más creativos, más propositivos en la manera en la que se redacta una nota informativa. Entonces, creo que un elemento que sí tendría que ser necesario para poder generar una muy buena entrada son datos duros. Y también creo que una buena forma de generar una buena entrada es obtener algunas citas que sean, o algunas palabras, algunas ideas que sean sumamente relevantes o que consideremos en este sentido relevantes dentro de todo el contexto de la nota. Obviamente no tenemos que dejar de vista que la nota tiene una estructura muy específica y que tenemos que contestar las preguntas claves. Ajá. El quién, cuándo, dónde. Entonces, no dejar de lado esta estructura que ya se tiene determinada para la nota, pero creo que utilizar como estos recursos de algunas citas, de algunos datos duros, creo que podría abonar bastante para generar una buena entrada en una nota informativa. Puedo explicar muy brevemente qué es la valoración de datos en la crónica. ¿Sabías que una nota informativa no es más que un montón de ruido si no sabes valorar tus datos? En el periodismo y la comunicación, el exceso de información no es poder, es confusión. Aquí hay un problema que muchos cometen, que es soltar cifras y nombres sin filtro. Pero un buen comunicador sabe que no todos los datos valen lo mismo. Valorar tus datos es el arte de separar el trigo de la paja. Creo que me doy a entender. Para que tu nota sea impecable, hazte 3 preguntas muy súper rápidas. ¿La nota es relevante? ¿Está contrastado? Y si tiene contexto, ¿ok? Al final, tu credibilidad depende de tu capacidad para jerarquizar. No se trata de quién da más datos, sino de quién da los correctos. Recuerda, menos es más, siempre y cuando ese menos sea la verdad pura. A informar con criterio.
Una de las características que ustedes deben de tener es el trabajo de investigación. Entonces, si ustedes van a echar manos de cualquier tipo de fuente, sea testimonio, fuente, organización, dependencia, fuentes primarias, secundarias, terciarias, las que ustedes quieran, su trabajo principal es la investigación. Entonces, una fuente les puede decir una cosa y otra fuente les puede decir otra. Entonces, tienen que hacer un comparativo de ver cuál es la que pesa más, cuál es la de mayor profundidad, cuál es la de mejor característica de confiabilidad y entonces publicar la información. Porque si ustedes publican algo de algo que no es verdadero, pues obviamente su carrera de periodistas y su posicionamiento como tal puede quedar en declive. ¿Por qué? Para obtener un reconocimiento periodístico cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo. Pero ya cuando estamos arriba, para perderlo en un momento. Y uno de estos datos que ustedes puedan publicar por no hacer trabajo de investigación, contraponer la información que se les está proporcionando, pues les puede costar la chamba. El cuerpo de una nota informativa es la parte central del texto periodístico, en donde se amplía y desarrolla con mayor profundidad la información que ya se adelantó en la entrada o entradilla. En esta sección se explican los hechos de manera más detallada, respondiendo a preguntas fundamentales como qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados o cómo sucedió, cuándo y dónde pasó, así como por qué o para qué ocurrió. Generalmente, la información se organiza en orden de importancia decreciente, de modo que los datos más relevantes aparezcan primero, permitiendo que el lector comprenda lo esencial incluso si no termina de leer la nota. Además, el cuerpo puede incluir elementos complementarios como antecedentes o contexto histórico, declaraciones y datos provenientes de fuentes oficiales, así como también explicaciones sobre las causas y posibles consecuencias del acontecimiento. Ahora vamos a hablar sobre una parte muy importante de la nota informativa, el remate. El remate es el último párrafo y su función es muy importante, cerrar la información de forma clara y completa. No es solo el final, es el momento en el que el lector entiende que ya recibió todos los datos necesarios. En una nota informativa primero va el titular, luego la entrada con lo más importante, después el cuerpo donde se desarrolla la información y al final el remate. Según lineamientos de redacción periodística utilizados en la Universidad Nacional Autónoma de México, el cierre debe reforzar la idea principal, sin agregar información clave nueva. Puede incluir una consecuencia, un dato complementario o un contexto que ayude a entender mejor el hecho. Un buen remate es breve, claro y objetivo. Si está bien hecho, la nota se siente completa. Si no, puede parecer que quedó inconclusa. Ya para poder concluir con este tema, vamos a mostrarles unas preguntas que les hicimos a las docentes para una mejor estructura o creación de la nota informativa. De igual forma, esperamos que esto sea de su agrado y les sea útil para un futuro. Que tengan un buen día y muchas gracias. Bueno, para mí es importante la nota informativa porque creo que es uno de los principales canales donde la gente se mantiene informada, pero creo que también un aspecto fundamental es que a partir de la nota, la sociedad adquiere conocimiento. Uno de los grandes objetivos que tiene el comunicar a través de este tipo de géneros periodísticos es que la gente obtenga el conocimiento suficiente para tomar decisiones. Creo que actualmente es necesario tener este tipo de canales y que son fundamentales porque a partir de ello creo que podemos gestar cambios en nuestros estilos de vida, en la manera en la que nos relacionamos y en la manera en la que también tomamos ciertas decisiones hasta políticas, ambientales y sociales. Entonces, desde esta perspectiva, creo que la nota informativa tendría que también tener esta característica o esta visión hacia esta responsabilidad social, porque tiene una carga muy importante, desde el hecho de que una persona lo tome como un primer filtro para mantenerse informado sobre lo que pasa en su entorno, creo que ahí radica una gran responsabilidad social. Entonces, en este sentido, creo que la nota sí tiene un valor muy, muy importante social porque da conocimiento y permite a la población eh, mover este conocimiento y, les digo, también tomar decisiones al respecto. Una de las características que ustedes deben de tener es el trabajo de investigación. Entonces, si ustedes van a echar manos de cualquier tipo de fuente, sea testimonio, fuente, organización, dependencia, fuentes primarias, secundarias, terciarias, las que ustedes quieran,
Su trabajo principal es la investigación. Entonces, una fuente les puede decir una cosa y otra fuente les puede decir otra. Entonces, tienen que hacer un comparativo de ver cuál es la que pesa más, cuál es la de mayor profundidad, cuál es la de mejor característica de confiabilidad y entonces publicar la información. Porque si ustedes publican algo de algo que no es verdadero, pues obviamente su carrera de periodistas y su posicionamiento como tal puede quedar en declive. ¿Por qué? Para obtener un reconocimiento periodístico cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo. Pero ya cuando estamos arriba, para perderlo en un momento. Y uno de estos datos que ustedes puedan publicar por no hacer trabajo de investigación, contraponer la información que se les está proporcionando, pues les puede costar la chamba. Para usted, ¿cuál es La clasificación más importante de la nota informativa. Eh, Creo que tendríamos que, para los medios de comunicación, abordar temas políticos son fundamentales. Y creo que es la base que rige muchas decisiones que tenemos socialmente. Sin embargo, creo que también tendríamos que virar hacia otro tipo de notas, ajá, un tanto más amplias. Yo actualmente creo que eh, la nota informativa tendría que tener una mayor garantía de investigación, no importa la clasificación o no importa qué tipo de nota sea, pero creo que incentivar un tanto más este tipo de notas sociales, ajá, por encima de otras, creo que valdría la pena empezar a rescatar en este sentido. ¿Por qué? Porque siempre estamos bajo la vista de lo que se gesta en el poder y sin embargo dejamos fuera otro tipo de información, como por ejemplo, principalmente información o nota en este sentido más social, que creo que también tendría que empezar a visibilizarse, porque ahí hay muchas problemáticas que competen a la población y que le permitiría también generar cierto tipo de transformación de sus entornos, ¿no? Tanto individual como en un sentido social más amplio. Y creo que tener información o abonar más a este tipo de notas, creo que serviría muchísimo para tomar mejores, como lo comentaba hace unos momentos, tomar mejores decisiones sobre, sobre nuestras relaciones y también cómo nos relacionamos con otro tipo de temas, por ejemplo, el político, el, este, el de seguridad, por ejemplo, que creo que abonaría muchísimo en ese sentido. La entrada de la nota informativa es compleja, sí es compleja, precisamente por lo que estamos comentando de la pirámide invertida, que es una entrada en donde se trata de manejar la mayoría de los elementos para mantener informado al lector, ¿no? A quien nos está consumiendo. Y no sabemos qué elementos podríamos colocar para llamar la atención y empezarlos a trabajar. Tenemos 6 elementos principales. ¿Cuál de esos elementos principales sería el más importante para poderlo colocar? Creo que esa sería una de las cuestiones principales en donde cabría una duda o una complejidad a la hora de redactarlo. Sin embargo, pues sabemos, y ustedes lo van a trabajar en su semestre con su profesor, en donde pues tenemos diferentes elementos en el cuerpo de la nota informativa, que es una entrada, un segundo párrafo que sirve como reforzamiento y cuáles elementos son los que podemos seleccionar para irlos colocando poco a poco. Entradas sencillas, entradas múltiples, en donde con la experiencia de obtener la información es como la vamos trabajando. Yo creo que una de las complejidades es esa, el pensar qué elemento o qué elementos serían los más importantes y la cantidad de información que podemos tener para desarrollar esa entrada. A lo largo de mi trayectoria como periodista y ahora como profesora y en el campo de la investigación, y que creo que es algo que tenemos que estar como todos al tanto de cómo se escribe una nota, creo que de los errores más comunes que he visto es no tomar en cuenta los detalles cuando estamos en la cobertura de una nota. Por ejemplo, en
en considerar los nombres, por ejemplo, de las personas que están participando en un hecho. En algunas ocasiones he visto que ponen nombres incorrectos, por ejemplo, y que creo que eso no tendría por qué pasar dentro de un medio de comunicación. Ajá. Y bueno, algo que creo que también no, que tendríamos que tomar en cuenta y ser un tantos más críticos en este aspecto, es que los medios de comunicación también tienen una línea política o tienen cierta tendencia hacia ciertos temas. Entonces, a veces la manera en la que nosotros iniciamos una nota también tiene que ver mucho con la línea que nos va marcando el medio de comunicación, que a veces se tiene que modificar para cubrir con esos requerimientos. No estoy muy de acuerdo con ese aspecto. Sin embargo, pues bueno, es parte del funcionamiento de los medios de comunicación aquí en nuestro país y creo que a nivel mundial. Entonces, eh, el hecho de que el periodista tome en consideración todos y cada uno de los detalles cuando hace una cobertura, el preguntar, ¿no? El acercarse a las personas adecuadas, el acercarse a quien está presentando la información, por ejemplo, en una conferencia de prensa, cuando finaliza es acercarse a quien está presentando la información, creo que es fundamental para complementar ciertos datos o directamente quien está a cargo de organizar el evento, ¿no? Ahí esa responsabilidad de acercarse cuando hay alguna duda. Si bien cuando llegas te dan un boletín, es revisarlo y checar todos estos datos para que no se gesten este tipo de información falsa que podría desinformar a la población. Hayan tenido un buen curso de redacción, que tengan el conocimiento de la gramática, de los elementos, de los tiempos verbales, de los verbos, que deben de utilizar, cómo los deben de utilizar. Yo creo que es una de las características más importantes que deben de tener, ¿no? Aparte de una buena, pues, conocimiento de los signos de puntuación, de los puntos, de las comas, de los puntos y comas, cómo los debemos de utilizar. Creo que ya mencioné los acentos, pues, estructura, y eso lo van a ir descubriendo poco a poco, a lo mejor el trabajo en combinación cuando ustedes vayan descubriendo su estilo periodístico, porque cada uno de ustedes tiene un estilo propio en donde a lo mejor puede considerarse no tan bueno o muy bueno, pero dependiendo de lo que lo escriba, pero no es que haya trabajos buenos y malos, sino que cada uno tiene su estilo propio para llevar a cabo la redacción de la nota. Pero creo que la base esencial del conocimiento de la redacción en todo, en lo general, en la gramática, todo lo que abarca lo que es la gramática, es esencial para el trabajo de una buena nota informativa. Creo que una pieza fundamental para escribir una buena nota es la investigación. Sabemos que la nota es inmediatez, ajá, y eso resta un poquito para tener tiempo para hacer investigación. Pero creo que es una práctica, como lo comentaba, que tenemos que empezar a retomar en las salas de redacción. El hecho de eh, acercarse también a la gente, creo que eso es fundamental para obtener información. Ahora yo lo platico con los estudiantes, lo he platicado con colegas, que ahora la información que se está generando en los medios ya no tiene que seguir siendo estas fuentes o esta manera de redactar desde nuestro escritorio. Creo que se está perdiendo ese trabajo de hacer periodismo de calle y que creo que es fundamental escuchar y acercarse a la gente. Para mí, creo que esa sería la clave para escribir una buena nota, que el periodista salga, que sea de este periodista a pie, ¿no? Como decimos, que haga esa labor de salir a la calle, de escuchar a la gente, de estar en el hecho mismo, y creo que eso también cambiará mucho la perspectiva de cómo se abordan cierto tipo de temas. Cuando tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Para hacer cierto tipo de notas, acercarse a otro tipo de fuentes, a especialistas, a tener la oportunidad también de leer otro tipo de textos, como por ejemplo artículos especializados. Eso
funciona muchísimo para generar unas notas de mejor calidad y que de cierta manera le permitan al periodista tener todas estas herramientas de conocimiento para que lo pueda transmitir posteriormente a la población y cubrir esto que comentaba, esta red. Verlo creo que también en este sentido de la responsabilidad social que implica hacer periodismo en nuestro país.